Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Os voy a ser muy sincero, tengo un bajo eléctrico, ese que acabáis de ver, metido en un armario desde hace años y años. Lo toqué en su momento para hacer algunas maquetas con mi grupo o suplir a algún colega, pero nunca he practicado el bajo y como os digo, ese bajo sale de su armario pues como mucho una vez por década. Pero también os digo una cosa, cada vez que ese bajo sale del armario, y estoy adecuando practicando con él durante 5 minutos, me da la sensación de que podría tocar cientos, miles de canciones con él sin practicar siquiera, pasando simplemente lo que sé tocar en la guitarra a este instrumento, lo cual me lleva a una reflexión, que es si el bajo no será mucho más fácil de tocar que la guitarra. En este vídeo vemos si es verdad aquello que se decía de que muchos bajistas son en realidad guitarristas frustrados, si para nosotros los guitarristas es más fácil aprender a tocar el bajo que para ellos aprender a tocar la guitarra. Y antes de que los bajistas se me enfaden, pues deciros que a mitad del vídeo este va a pegar un pequeño giro, igual que pasa en las buenas películas, que nos haga reflexionar a todos. Vamos a verlo. En el folclore popular de la música, los músicos hemos escuchado muchas expresiones asociadas a cada uno de los instrumentos e instrumentistas, ¿no? Con el bajo, pues seguramente habrás escuchado alguna vez eso de, como ya los puestos en la guitarra ya estaban cogidos, había un bajo eléctrico allí en el local, lo cogí y así empecé a tocar el bajo. O no tenía la habilidad para tocar la guitarra y vi que el bajo, como solo tenía 4 cuerdas, pues era más fácil de tocar, ¿no? Son expresiones que hemos escuchado muchas veces y que se han dado muchos músicos que así ha sido, ¿no? Pasaron de la guitarra al bajo, lo cual yo no estoy nada de acuerdo, ¿no? Creo que cada instrumento tiene su importancia y pasa lo mismo con la guitarra solista y la guitarra rítmica, ¿no? Antiguamente parecía que el que no sabía hacer solos pues acababa relegado a tocar la guitarra rítmica y si no, el bajo, ¿no? Lo cual, como digo, para nada estoy de acuerdo. Si te das cuenta, mucha gente tampoco entiende para qué sirve el bajo. Puede parecer mentira y los músicos evidentemente sabemos que es un instrumento más, pero a pie de calle tú preguntas a mucha gente y no sabrían decirte qué es lo que está haciendo el bajo en una canción. Seguramente, por supuesto, las mezclas, por ese papel más relegado a un nivel rítmico, la gente no reconoce. Cuando digo la gente no me refiero a músicos, digo mucha gente de a pie no reconoce para qué vale el bajo, lo cual le relega, parece, a un puesto inferior que al de la guitarra en ese sentido, ya que no le dan esa importancia que tiene. Pero vayamos a esa idea original al principio del vídeo donde os decía si no es más fácil para un guitarrista tocar el bajo que al revés. El hecho de que los guitarristas podamos tocar muchas canciones de bajo sin haberlo cogido, como digo, adecuando un poco nuestras manos al grosor y a esa mayor distancia de los trastes y cuerdas, pues hace factible el hecho de que podamos, como digo, tocar muchas canciones que un bajista no podría tocar en la guitarra. Recuerdo lo que suponía para un guitarrista hacer todos esos cambios de acorde al mismo tiempo sin perderse, que no sonaran, etcétera. Requiere muchísimo tiempo. En cambio, tocar, por ejemplo, líneas en las que vayamos tocando la raíz de un acorde, para un guitarrista es bastante fácil, ya que estamos acostumbrados a hacer esas posiciones más complejas para los acordes y aquí solo tendríamos que estar, hablo a nivel básico, tocando la raíz. Para un bajista sería mucho más difícil el decirle tienes que pasar de un acorde de sol mayor a uno con cejilla de re sostenido. Es muy complicado, que eso lo puede hacer en poco tiempo, prácticamente imposible si no hay una práctica continuada durante muchos meses, lo cual pues me lleva a esa reflexión primera que os decía, de que en este tipo de estilo, en ese tipo de canción, es mucho más fácil para un guitarrista hacer las raíces de los acordes que no para un bajista pues hacer todas esas formas de acordes. Cuando mis clases de guitarra les digo a los alumnos que muchos de esos cambios que están haciendo, que tanto les cuesta hacer, pues un bajista solo tocaría la raíz, pues dicen, me he equivocado de instrumento, dice, el bajo es mucho más fácil, ¿no? Esa es la sensación que nos da, pero vamos a ver que tiene mucho que ver con el estilo de música. Decía el gran Joe Satriani que el bajo perdió mucho protagonismo en el rock cuando pasó de los 70 a los 80. Si vemos lo que tocaban los bajistas en el rock en los años 70, vemos a grandes bajistas a nivel técnico, ¿no? Tenías el John Entwistle, Noel Redding o John Paul Jones, Geezer Butler. Todos no solo tenían que tocar más en el sentido de hacer más notas, sino que el sonido en el bajo, en el estilo, estaba mucho más presente. En los 80 se simplificó eso. Normalmente para que tuviera más piruetas la guitarra, el bajo encontrábamos muchos riffs, muchas líneas en las que el bajo prácticamente se mantenía firme todo el rato. No estoy hablando del estilo de Steve Harris o de Billy Sheehan, evidentemente, que eran virtuosos y eran diferentes al bajista estándar, pero digamos que ese cambio de los 70 a los 80 hizo que el bajo se simplificara mucho y que poder tocar una canción de bajo en ese sentido fuera mucho más sencillo que lo que habían hecho los bajistas de la década anterior, que exigía una mayor técnica, lo cual quiere decir, ya estamos viendo, que es que hay diferentes también estilos y formas de tocar el bajo según la música que hagas.
Si coges estilos como por ejemplo el funky, te vas a encontrar que los bajos son bestiales, ¿no? Vas a tener que hacer un montón de arreglos, llevar todo ese groove que seguramente la guitarra pues apaña con mucho menos, es decir, haciendo 2 o 3 acordes. Estilos como por ejemplo la rumba, vas a ver que el bajo también pues tiene un protagonismo bestial, pues comparado a lo mejor lo que hace en ese momento la guitarra, que lleva una progresión característica de 4 acordes. En fin, depende mucho de los estilos, incluso dentro del rock, ya he citado antes a Steve Harris o Billy Sheehan, pero podríamos hablar de muchos bajistas que han demostrado que el bajo pues puede tener ese mismo protagonismo que la guitarra. Sin embargo, no significa que hacer más notas signifique ser mejor. Hay muchos bajistas que tocan las notas justas, que es lo que pide la canción, y eso no les hace ser peores. O sea que tampoco es que estemos hablando de que tengas que tener más técnica para demostrar ser mejor bajista. Simplemente estamos hablando de que hay estilos y formas diferentes de tocar el bajo, igual que pasa con la guitarra. A priori, como hemos visto, hay un determinado estilo en el que va a ser más fácil para un guitarrista, ya que esas sencillas líneas de bajo nos va a ser más fácil de tocarlas, pero sin embargo estaríamos muy perdidos si tuviéramos que coger el bajo y hacer estilos de música en los que el bajo pues tiene mucho mayor protagonismo. Algo que nos puede suceder también a los guitarristas es que incluso en canciones sencillas para el bajo, pues no seamos capaces de llevar bien el ritmo, algo que sin duda un bajista sobre todo va a notar, ¿no? Ya que ellos, pues, por ejemplo, van más pendientes de lo que hace el bajo, como es lógico en una canción, porque es lo que lleva la base, y los guitarristas no es que no pensemos dónde van las síncopas o cuándo va algo a tierra, sino que tocamos de otra manera, ¿no? No buscamos de alguna manera ir tan pegados al bombo y vamos más libres. Cuando cogemos un bajo puede pasarnos pues como al guitarrista de tenis que entra con una raqueta de pádel porque ha jugado al pádel, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? El instrumento puede tener muchísimas cosas en común, pero un bajista va a saber, pues eso, cómo ir pegado al bajo para darle estabilidad a la canción, su forma de hacer los vibratos es distinta, su forma de unir los acordes no tiene nada que ver con la que hacemos los guitarristas. Normalmente un bajista está viendo cuando une esas raíces de los acordes, está viendo cómo unir esas notas muchas veces para hacer líneas que estén bien y que de alguna manera volver rápido a ese acorde, algo que los guitarristas pues no estamos tan acostumbrados, ¿no? Cuando hacemos muchas veces canciones por acordes, pasamos de un acorde al siguiente con algún arreglo, pero de alguna manera no es lo mismo que evidentemente lo que hace un bajista. Ya digo que seguramente los músicos lo notan, ¿no? Cuando alguien coge un bajo y es un guitarrista, se nota, ¿no? Muchas veces nos sobran notas o no vamos, como digo, tan pegados como deberíamos a la base. Otro debe, creo, importante que tenemos los guitarristas cuando cogemos un bajo es nuestra incapacidad para soltar la púa y hacer cosas con nuestros dedos, ya que normalmente estamos acostumbrados a tocar con la púa y hay muchos bajistas que con los dedos pueden hacer cosas que los bajistas con púa no pueden hacer, ¿no? Desde esas técnicas tan increíbles de slap a, pues yo que sé, arreglos a 3 cuerdas utilizando 3 dedos. Sinceramente, yo lo más que me acerco a ese sonido es cuando lo intento hacer en la guitarra y evidentemente las dimensiones entre las cuerdas y el grosor de estas es diferente, así que no es exactamente igual, está claro, y creo que ahí, como digo, los guitarristas tenemos ese debe estar pues tan pegados a la púa que luego no ser capaces de poder tocar con los dedos, aunque evidentemente hay muchos bajistas que tocan con púa y también hacen cosas geniales, ¿no? Está claro. Pero otra cosa que me llama también la atención es lo complicado que se ha probado tocar el bajo haciendo esas líneas características de walking bass y cantar a la vez, ¿no? Algo que los guitarristas pues no hacemos normalmente, ya que a no ser que hagas líneas a lo Chuck Schuldiner en Death, que sean líneas complicadas y tengas que cantar a la vez, lo normal es que pasemos de un acorde al siguiente sin ir tocando líneas, con lo cual tengamos que dividir el cerebro, una para cantar esas líneas y otra para esas líneas que hace el bajo, lo cual no deja de ser, yo creo, más complicado en ese sentido tocar el bajo que tocar la guitarra cuando cantas. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo con todos estos puntos de vista y a la pregunta que me hacía sobre si por poder tocar montones de canciones en el bajo soy un buen bajista, pues creo que la respuesta es que no. Instrumentos distintos evidentemente, y aunque puedas adaptar lo que has aprendido en uno para el otro, no va a ser suficiente como para que alguien que entiende de música pues se dé cuenta de que, como decía antes, estás utilizando una raqueta de pádel dentro de la pista de tenis. Es decir, podemos sacar cosas que nos valgan para tocar el bajo nosotros los guitarristas, pero siempre va a haber ahí una serie de cosas que se nos escapan simplemente porque no las utilizamos en la guitarra, ¿no? Esas técnicas como el slap o muchas veces esas técnicas a 3 dedos o directamente pues ese peso que tienen las canciones y esos arreglos que normalmente hacen los bajistas que los guitarristas pues normalmente no entramos en ellos. En fin, como digo, instrumentos distintos, mándanos un comentario, cuéntanos tu opinión sobre este tema y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.